Hermanos, hermanas, amigos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta oportunidad para compartir con ustedes esta reflexión que lleva por título La Iglesia Misionera. Voy a invitarles a hacer una oración. Amado Señor Jesucristo, en tu nombre santo acudo al Altísimo Dios para pedir tu santísima bendición en la presencia del amado Espíritu Santo, que pueda bendecir, Señor, esta semilla, esta palabra, y que pueda fructificar en el corazones de nuestros amados hermanos y hermanas. Gracias, bendito Dios, por tu bendición. Amén. Tenemos pues en esta tarde como lectura bíblica San Mateo capítulo 19, 14, 15. Dice así la bendita palabra. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Es para mí un motivo de alegría poder reflexionar sobre estos pasajes bíblicos y hablar de la iglesia misionera. Pues quiero decir a todos ustedes que en la década de los años de 1970 escuché por primera vez al evangelista nacional e internacional Carlos Landeo Sarmiento, quien había participado en un congreso de evangelización en Lausana, Suiza. Y ante aquel auditorio que lo escuchaba, se le escuchó decir algo muy importante. Él mencionó que los niños evangelizados son una vida para Cristo, los jóvenes media vida para Cristo y los adultos o ancianos un cuarto de vida para Cristo. Quedaba claro para todos nosotros que la visión era que debemos poner un énfasis en el trabajo con los niños y los adolescentes. Tal visión acompañó el ministerio de nuestro amado evangelista Carlos Landeo Sarmiento, hecho que también marcó mi vida para tomar aquellas palabras y plantear el día de hoy, como nuestro Señor Jesús lo dijo: en primer lugar, dejad a los niños venir a mí. El interés de nuestro Señor Jesucristo no era un interés proselitista. Y la prueba está que cuando Él se refiere a estos niños en el Evangelio de Mateo, Él estaba en el año de popularidad. Era la persona más famosa que congregaba multitudes. De tal manera que su afán no era proselitista, sino más bien en el corazón de Jesús se encontraban los niños, porque cuando Él vino a ofrecer su vida allá en el Monte Calvario y derramar su sangre, lo hizo también por los niños y los adolescentes. De tal forma, mis queridos hermanos, que Jesús sabe que los niños tienen una mente fresca, una mente tierna, una mente sana, son como una arcilla fresca, donde se puede modelar grandes cosas. Pero a la vez también, nuestro Señor Jesucristo sabe que los niños se encuentran en una situación de peligro. De peligro frente a las producciones audiovisuales
hechas por personas mayores, hechos por adultos, que muchas veces en programas y canciones de tipo infantil exaltan a la serpiente y a su cola. Y asimismo también muestran a través de los participantes figuras que tienen que ver con invocaciones a dioses falsos y hasta a demonios. Es por esa razón, mis queridos hermanos, que nuestro Señor sabe que los niños son vulnerables. Están en una situación de indefensión frente a la pobreza extrema. Y en medio de todo eso, sufren hambre, frío, explotación, tráfico humano y hasta muchas veces son sacrificadas sus vidas a dioses falsos como Baal y Moloc. De tal forma que en medio de toda esa circunstancia existe un clamor, el mismo clamor que nuestro Señor dijo aquel día: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidan, no los detengan. La pregunta es entonces, ¿dónde está la iglesia? La que tiene el legado de nuestro Señor Jesucristo. Bendecimos a todos aquellos ministerios infantiles que tienen una muy buena cimentada escuela dominical o ministerio de niños, que ven a los niños de manera integral. En segundo lugar, mis queridos hermanos, el reino de los cielos pertenece a los niños. Según Mateo 19:14b, porque de los tales es el reino de los cielos. Si de obra misionera se trata, la iglesia tiene cerca a los niños. Y nosotros deberíamos priorizar nuestro trabajo misionero con ellos, porque Dios usa a los niños para grandes propósitos. Podemos ver en el Antiguo Pacto cómo Dios usó a Miriam, la hermana de Moisés. Y miren lo que Moisés fue en las manos del Dios vivo. También tenemos, mis queridos hermanos, en 1 Samuel capítulo 3, cómo Dios usó a Samuel. Pues lo usó para llevar una palabra de parte de Dios al sacerdote Elí, que tenía hijos que no estaban caminando de acuerdo a la voluntad del Padre. Asimismo, también encontramos en 2 de Reyes 5, del 1 al 3, una niña judía que fue usada para llevar al gran general Naamán el sirio hasta el profeta Eliseo, con el objeto de que pudiera ser sanada de la lepra. En el Nuevo Pacto tenemos a Juan el Bautista, nacido para preparar el camino del Señor. Y asimismo, nuestro Señor Jesucristo, el niño Jesús, quien es el Salvador del mundo. Nuestro Dios pues tiene un gran propósito con la niñez, amados hermanos y amadas hermanas. En tercer lugar, hablaremos del rol de la iglesia según San Juan 3:16. Dice la bendita palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga
vida eterna. Cuando leemos estas preciosas palabras del amor de Dios, casi siempre nos imaginamos que estos son textos para gente grande. Sin embargo, no debemos olvidar que en ese texto están incluidos los niños y los adolescentes. Dios ama a los niños porque saben que los niños pueden recibir a nuestro Señor Jesucristo. No olvidemos que Timoteo recibió desde su pequeña edad el conocimiento de la palabra de Dios, que vamos a decir así fue a través de una bendición generacional. Su abuela Loida y su madre Eunice. No olvidemos tampoco, mis queridos hermanos, que nuestro Señor Jesucristo a los 12 años deslumbró a los doctores de la ley con su inteligencia y su capacidad para comprender la bendita palabra del Señor. Tampoco debemos olvidar que cuando nuestro Señor Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén, son los niños los que alababan, Hosana, Hosana al Hijo de David. Qué lindo, queridos hermanos, y así podemos poner pues muchos ejemplos. La iglesia debe entender que hay un gran potencial en los niños y en los adolescentes. Queridos hermanos, sin embargo, debemos decir de que una iglesia que tiene o que mira un desarrollo integral de la niñez y la adolescencia, deben unir dos preciosos mandamientos. El primero de los cuales es el segundo gran mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el otro, el mandato de la gran comisión. Es decir, por tanto, id y haced discípulos. Como podemos ver, mis queridos hermanos, en ambos mandatos se incluye a los niños y a los adolescentes. Pero ¿qué significa amar al prójimo, mis queridos hermanos? Significa verlos no solamente en su necesidad espiritual, también y en cuanto pueda ser posible en su necesidad material. Eso es ver al niño y al adolescente de una manera integral. Por lo tanto, la iglesia tiene que ver la necesidad de trabajar con niños y adolescentes porque son una vida para Cristo. Y en ese sentido, unir estos dos grandes mandatos y ponerlos en la agenda de la iglesia. Pero agenda de la iglesia con presupuesto. He ahí la diferencia. En cuarto lugar, veremos el tema, la iglesia misionera. Según San Mateo capítulo 28, 19, 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Queridos hermanos y hermanas, nos encontramos frente al mandato de la gran comisión. Entonces, la iglesia es misionera por definición. La iglesia en su esencia tiene el llamado de Dios a ser una iglesia misionera. Y en ese sentido, hermanos, debemos considerar que la santa palabra de Dios, del Génesis al Apocalipsis, es un manual de obra misionera. Si no, solamente tenemos que recordar Hechos 1:8b, donde dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis queridos hermanos, la visión misionera del Padre
del Hijo y del Espíritu Santo está totalmente claro. Ahora bien, cada uno de nosotros tenemos formas de ver el campo misionero. Y este no solamente es una preocupación de la iglesia local, sino la iglesia en el Perú y la iglesia mundial. Tan es así que la palabra de Dios recomienda que debemos ver campos misioneros, campos blancos. Y bueno, en ese sentido, un campo misionero es aquel que se denomina como la ventana 1040. ¿Y qué significa? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es el alcance de la ventana 1040? Es que esto se encuentra físicamente entre los paralelos 10 y 40, latitud norte, y abarca desde África Occidental a través de Medio Oriente, sur y sudeste de Asia, e incluyendo Indonesia. Países con mayoría de musulmanes, hindúes y budistas que mayormente no han sido alcanzados. Debemos explicar aquí qué son los alcanzados. Son aquellos que han oído hablar de nuestro Señor Jesucristo. Algunos han tomado la decisión de seguir a Cristo, en cuyo caso son convertidos. Pero también existe el otro concepto de los no alcanzados. ¿Quiénes son los no alcanzados? Son aquellos que nunca jamás han escuchado hablar de nuestro Señor Jesucristo. He ahí el reto de la ventana 1040 para las misiones mundiales. Sin embargo, no queremos desanimar a nadie en cuanto al trabajo misionero, pues cuando Dios agudiza nuestra mirada, hoy día hemos dicho, un niño, una vida para Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces ahora hablamos de una ventana dentro de la ventana. Y esta ventana es la ventana 414. Cuando nos referimos a la ventana 414, nos referimos a la edad de los niños entre 4 y 14 años. ¿Y por qué? Porque estudios serios a nivel mundial dicen que aquellos niños que han decidido por Cristo poner su vida en la mano de Cristo entre los 4 y los 14 años, 60% de los encuestados dijeron que habían recibido a Cristo en ese rango de edad. Y se cumple la visión misionera de nuestro amado pastor Carlos Landeo. Un niño, una vida para Cristo. Como dijera la palabra, instruye al niño en su camino. Y aun cuando sea viejo, no se apartará de ella. Entonces, queridos hermanos, si este es un campo fértil para la palabra de Dios, ninguna congregación, ninguna iglesia debería darse el lujo de perder a los niños, sino todo lo contrario, mostrar la misma disposición, el mismo amor, la misma entrega, la misma preocupación por los niños. Porque los niños son, hermanos, importantes para el crecimiento de la iglesia. Son los futuros líderes de la iglesia. Son el futuro soporte del trabajo y desarrollo ministerial a nivel local y a nivel nacional. Los niños son la esperanza de la familia, la esperanza de la iglesia, la esperanza del país. Queridos hermanos, y para ello debemos formarlos, creando una escuela de misiones, para que los niños puedan tener una cosmovisión misionera, capacitándolo para las misiones. No solamente significa darles teoría, sino también práctica. Debemos incluir a los niños, hermanos, en la obra misionera, orando por otros, compartiendo su fe con otros, alcanzando a su familia para Cristo, alcanzando a la comunidad y participando en la
en las misiones mundiales. Un niño, una vida para Cristo. Hasta aquí pude mostrarles la visión de trabajo misionero enfocado a un grupo. Porque cuando pensamos hasta lo último de la tierra, lo vemos como que algo no realizable. Pero si nos enfocamos en grupos, podemos ver que esto es posible. Queridos hermanos, entonces hemos hablado hoy de la iglesia misionera. Hemos dicho que nuestro Señor Jesucristo toma en cuenta a los niños y adolescentes. Hemos dicho en esta hora, mis queridos hermanos, que el reino de los cielos pertenece a los niños y adolescentes. Hemos dicho que la iglesia tiene un rol muy importante que cumplir en la salvación de la humanidad y particularmente de los niños y adolescentes. Hemos dicho que por definición y por esencia la iglesia es misionera. Entonces, solamente nos queda ahora lanzar un reto a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, si de misiones se trata, involucrémonos en el trabajo de la ventana 414. Ellos son la esperanza de la iglesia. Ellos son la esperanza del reino de Dios. Debemos entonces, mis queridos hermanos, solamente de repente cambiar o mejorar nuestro paradigma. Necesitamos una visión integral de crecimiento de la niñez y la adolescencia. Eso implica velar por sus necesidades básicas hasta donde nos sea posible. Y de esa manera, unir estas fortalezas y lograr grandes líderes que lo están necesitando la iglesia, la sociedad y el mundo. Líderes con principios y con valores conforme a la bendita palabra de Dios. Queridos hermanos, oremos para que nuestro Dios bendiga esta semilla. El día de hoy, la iglesia misionera, un niño, una vida para Cristo. Padre Celestial, en el nombre de Jesús y en la presencia del amado Espíritu Santo, te pido y te ruego de todo corazón que nuestra decisión por tener un niño, una vida para Cristo, sea, bendito Dios, un compromiso, un reto para la iglesia de hoy, la iglesia local, la iglesia nacional, la iglesia internacional. Te pido de todo mi corazón, Señor, que se haga realidad hoy más que nunca aquella palabra que tú dijiste: dejad a los niños que vengan a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y que nuestros pastores, nuestros maestros, todo el ministerio de la iglesia pueda ver el potencial tremendo que hay en nuestros niños y adolescentes. Mi rogativa también, Padre, es por los mismos niños y adolescentes que en estos tiempos necesitan ser cubiertos con tu presencia y con tu preciosa sangre para que puedan ser librados y puedan ser ellos los líderes de nuestra iglesia presente y futura para la gloria y honra de tu santo nombre. Gracias te doy, Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. Qué buena que estuvo la palabra de Dios. Hoy la iglesia ha recibido un reto. Es importante saber que Dios toma en cuenta a los niños y adolescentes, como nos recordó el pastor hoy. Un niño, una vida para Cristo. Les invito a que se puedan conectar en las diferentes reuniones que organiza la iglesia durante la semana. Esto fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Dios le bendiga, hermanos.